ESNE TV presenta a la doctora Marta Reyes, un programa de fe y espiritualidad, de salud física y emocional. Entrevistas con expertos. Hablarán con nosotros expertos de la salud mental de toda América, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales y personas dedicadas a sanar corazones heridos, pero a la luz de la fe. Sanar las heridas que hay en nuestro corazón. Hola amigos y amigas, les saluda Marta Reyes. Bienvenidos a nuestro programa de hoy de Sanando el Corazón Herido, donde profesionales de la salud mental y social comparten temas de mucho interés en estos tiempos, pero todo a la luz de la fe. En estos días de las reuniones de acción de gracias, tenemos que empeñarnos en mejorar la temperatura emocional de nuestros hogares. No todas las convivencias serán amenas si los padres de familia se sienten que ya sus hijos no los respetan, no les obedecen, y los padres pues como que no saben cómo recuperar su autoridad sobre ellos. Pero esos problemas comenzaron y escalaron desde el primer día en que se permitió que les faltaran el respeto y no los corrigieron en el momento o a tiempo. Al no corregir, castigar o pausar para dejar establecido quiénes son los que llevan el mando y deciden empoderarlos a los hijos con un falso sentido de autoridad, pues ellos lo usarán para conseguir lo que quieren, sin más esfuerzo que el de pegar un grito, tirar una puerta, amenazar con irse o manipular los sentimientos ajenos. Los padres se desorganizan emocionalmente, se sienten hasta culpables o intimidados y prefieren dejar pasar la mala crianza o grosería con tal de no pelearse con sus hijos. Dios le concedió autoridad a los padres sobre sus hijos. Es parte del orden social y espiritual. En la Biblia vemos a los padres enseñándole la fe a los hijos trabajando en las viñas de los padres en obediencia y fidelidad. En la fe entendemos que cuando como hijos obedecemos y honramos a nuestros padres, es simbólico de vivir bajo la autoridad de Dios en nuestra vida. A los hijos que no obedecen a sus padres se les hará difícil mostrar obediencia a Dios, y los padres que no educan bien a sus hijos para que estos muestren respeto están en desobediencia al plan divino. Hoy día hay crisis de autoridad familiar y falta de una figura en el hogar que inspire e imponga respeto. Sobreabundan los padres que no ponen reglas claras o límites a seguir, e hijos quienes les han perdido el respeto a sus padres. Los hijos tienen que ser educados a acatar normas porque toda la sociedad se rige por estas normas y reglamentos. Y para hablarnos de este importante tema, cómo recuperan los padres la autoridad sobre sus hijos, tenemos desde Colombia al doctor Octavio Escobar, doctor en Psicología Clínica, director del Diplomado Católico Digital en Sanación Interior. Regresamos con él después de estos mensajes importantes. Gracias a todos por regresar al programa de hoy de Sanando el Corazón Herido. Nuestro tema de hoy es cómo recuperan los padres la autoridad sobre sus hijos. Con nosotros está desde Colombia el doctor Octavio Escobar. Él es doctor en Psicología Clínica, director del Diplomado Católico Digital en Sanación Interior, autor de varios libros, incluyendo Abandono sexual, 3 heridas emocionales de la infancia y cómo sanarlas, el inventario de heridas emocionales y otros. Ganador del Premio Nacional de Psicología en Colombia en el año 2012.
Así que bienvenido, doctor Octavio, esta es su casa, así que qué mejor que un día como hoy que celebramos en esta semana la Acción de Gracias, pues yo estoy muy agradecida de contar con alguien como usted, con todos sus estudios y con toda su experiencia. Que Dios lo bendiga. Gracias, Martica, que Dios te bendiga y a todos nuestros televidentes. Estoy feliz de estar acá y doy gracias a Dios por esta oportunidad de comunicarme con tantas personas, con tantos hermanos en Cristo. Doctor Octavio, a veces las reuniones familiares, pues queremos que siempre sean amenas y positivas y que nos sentemos en una mesa a dar las gracias a Dios por todos los logros y éxitos del año y contar bellas historias, como abrir álbumes de recuerdos hermosos, pero a veces hay algún problema, alguna contienda, alguna cosa. Cuando tenemos problemas de autoridad con nuestros hijos, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es la dinámica que se da ahí? Bueno, lo primero que hay que entender, hablando de a los padres de familia, es que nosotros tenemos que ser coherentes con nuestra fe. Si el Señor nos dice que para llegar al cielo tenemos que ser humildes, entonces la solución es la humildad. La mayor luchadora del Nuevo Testamento es María, la más grande guerrera. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Mantener silencio, humillarse, decir que ella era la humilde esclava y el Señor la levantó en victoria. Eso lo leemos en el Magnificat, que todos lo conocemos. De manera que cuando nosotros nos acogemos a Dios, no tenemos que pelear batallas nosotros mismos. María no dice que peleó ninguna batalla. Ella simplemente guardó silencio, se humilló y oró al Señor, y el Señor la levantó en victoria. Entonces, nosotros los papás no podemos hacer nada diferente de María. Nosotros no somos confrontadores, guerreros, peleoneros, agresivos, porque eso es lo que quiere el demonio en una familia. El demonio quiere que nosotros nos agarremos a trompadas, a golpes, que peleemos. Eso es lo que él quiere. Y que el papá diga, pues a mí me respeta. Y eso lo que hace es generar rabia y dolor. Realmente lo primero que tendremos que hacer en una fiesta de acción de gracias es orar. Tomar la palabra, 1 Corintios 13, y leer el himno del amor. El amor es paciente, bondadoso, no se enoja, acepta todo. Y el Señor nos está ahí dando el camino de la victoria. Entonces anotemos esto, que es contra la corriente del mundo, y sé que muchas personas se van a enojar conmigo si les digo: la humillación, la humildad es el camino de la victoria del creyente. Nosotros los católicos no vamos a ganar porque seamos los que más gritamos. En la historia de la iglesia encontramos a María, que guardaba todo en su corazón, al Señor, que fue como un corderito que llevan al matadero, a los apóstoles que entregaron su vida por Cristo, y ese es el triunfo de la iglesia. Entonces, mis hermanos, el triunfo de la familia, querida Marta, no es con pelea, es con humildad. El triunfo de la familia es empezar a leer la palabra de Dios, orar y pedirle antes de la reunión al ángel de la guarda. Yo hago esta oración con mis hijos, con los adultos y con los pequeños. Ángel de mi guarda, ponte en oración con el ángel de la guarda de mi hija Luna, así se llama mi adolescente, para que entre los dos angelitos le digan que esté en paz y que haga sus deberes, por ejemplo. Entonces, orar al ángel de la guarda. Eso nos enseñó el Padre Pío. Él decía: cuando yo tengo una reunión con alguien muy importante, hago esta oración. Y él contaba: ángel de mi guarda, ponte en oración con el ángel de la guarda de don Pepito, del señor fulanito, del alcalde, del senador, de lo que sea. Y miren cómo el Señor, a través de sus ángeles, calma a los hijos. Especialmente nosotros tenemos dos situaciones en la paternidad: con hijos menores de edad, con los cuales tenemos poder y autoridad que Dios nos da, y con los hijos adultos, a los cuales tenemos que entregar a Dios, porque ya no tenemos autoridad sobre esos hijos adultos, son prójimo común y corriente.
Entonces, ¿en dónde está eso? En la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es adulto y por eso le dice, papá, deme el dinero que me toca. Y el papá, ¿qué le dijo? Nada, le entregó una bolsa, vamos a suponer, con $500,000. Y este muchacho se fue con su herencia, que era inmensa, inmensa, inmensa. Sabemos que era un vago porque ese dinero lo despilfarró. Si hubiera sido un empresario, un trabajador, lo invierte. Él lo despilfarró. Entonces, ahí encontramos la actitud con un hijo adulto, entregarlo a Dios. Yo tuve una experiencia muy interesante, Marta, con un hijo mío que estaba en malos pasos con la novia, yo no estaba de acuerdo y un día el Señor me dijo, déjalo ir, déjalo ir. Y se dio la oportunidad de que lo mandara a España a estudiar un intercambio y se fue con la novia. Y yo le dije, Señor, te pido perdón porque fallé como papá. Primer acto con un hijo adulto, pedir perdón. Y como yo ya no tengo autoridad sobre mi hijo porque es adulto, te lo entrego, Señor. Te lo entrego. Y lloré porque de la vergüenza de haber fallado, de entregarlo. Haz lo que sea necesario, escucha esto, haz lo que sea necesario para que mi hijo cumpla la misión de su vida y salve su alma. Y no permitas que yo me meta en la vida de él. Tómalo tú, Señor. Entonces mira lo que hay que hacer, hermano querido, con los hijos adultos. Entregarlos a Dios y permitirles que den la vueltica del hijo pródigo. Todos la tenemos que dar. Yo creo que Marta, que es tan santa, también la dio, aunque más suavecita. A mí me tocó darla muy duro, en mucho sufrimiento, hasta que el Señor me encontró y me derritió con un sacerdote santo en el año 2000 que inició mi conversión. Pero yo estuve 30 años dando la vuelta del hijo pródigo, en lo peor, y despilfarrando mi vida, mi juventud, mi capacidad reproductiva, todo lo despilfarré. Y el Señor finalmente me puso un sacerdote amoroso y santo. Entonces, hermanos, con los hijos adultos, entregarlos a Dios. Ya no tenemos que meternos en su vida. ¿Qué problema pasa con un hijo adulto cuando yo intento controlar la vida de él? Pues que Dios no se mete. Miren esto tan terrible. Escoge quién quieres que esté guiando la vida de tu hijo adulto, Dios o tú. Escoge. Así mismo. Piénsalo. Doctor, entonces, ¿cuáles serían algunas consecuencias? Por ejemplo, si ya los padres pues no saben cómo hablarle a los hijos, no saben cómo tratar de hacer que ellos sigan algunas reglas o límites y aclarando lo que usted acaba de aclarar, hay hijos menores de edad que se tratan de otra manera. Con esto sí puedo ser yo más exigente. Con los mayores, este desprendimiento espiritual que me parece hermoso e importante destacar. Pero ¿qué pasa si, sobre todo con los menores, no podemos ya enseñarles, no nos hacen caso, no nos escuchan, más bien nos contestan, son desafiantes? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿O qué pueden hacer los padres para interrumpir eso y volver a recuperar esa autoridad? Bueno, te lo digo porque yo tengo un adolescente de 14 años, ya hay quinceañeros ahora en noviembre, estoy preparando el quinceañero y hemos tenido con mi esposa todas esas situaciones, pero hay algo que hemos aprendido y que el Señor nos mostró. Primero, ¿cuáles son las heridas que tiene mi hijo? Vamos a suponer, ella tiene 14 años, ¿qué pasó en la concepción? ¿Qué pasó en los 9 meses del embarazo y qué pasó en los primeros 3 años? Ojo, porque vamos a ir a la raíz. Eso es lo más importante. Es decir, yo no puedo quedarme en las hojas. Para arreglar un árbol que está amarillo, yo no puedo echarle agüita a las hojas porque no va a pasar nada. Tengo que ir y darle abono y orar y sanar la raíz. Entonces, la primera pregunta para los padres de familia de hijos menores de edad es cuáles son las heridas, y hay 4 heridas, ahora las voy a mencionar, cuáles son las heridas que tiene mi hijo adolescente desde el momento de su concepción. Porque yo lo que he encontrado con los grupos de padres que tenemos, que oran, que orientamos, es que esos hijos están repletos de heridas, y son 4 heridas, ponme cuidado. Primera herida, abandono. Ese niño no fue amado por su papá,
el papá seguramente se fue, lo abandonó. Muchos papás, por ejemplo, que viven en América Latina, en Hispanoamérica, en México, en Colombia, se van a trabajar a Estados Unidos y pasan mucho tiempo y abandonan a sus hijos, no por maldad, por necesidad, para poder traer la comida. Otros papás de vagabundos se van con otra mujer porque están aburridos con una y cambian de mujer como cambiar de carro. Y poco a poco ese niño va sufriendo la herida número 1, que es abandono. O la mamá estaba muy ocupada y no lo pudo atender, estuvo en incubadora, etcétera. Hay una lista bien larga, 95 posibles heridas yo saqué. Y primera herida se llama abandono. Segunda herida, agresión. La peor herida para un niño que va a explotar en la adolescencia es la agresión, peleas de los papás. De manera que cuando el niño en el vientre siente la rabia y el dolor y el llanto de la mamá, queda con una herida de rabia y de agresión. Y esa herida nos puede llevar o a mucho miedo y timidez o a ira y peleonería. Entonces, ¿por qué nos extrañamos que un adolescente de 14 años se enfrente al papá si realmente el papá lo odió y lo mandó a abortar cuando estaba en el vientre? ¿Qué está haciendo ese niño? Sacar todo ese dolor. Y la tercera herida se llama abuso sexual, que es, por ejemplo, cuando los niños están frente a películas. Ustedes ya saben que hoy tenemos ya canales pornográficos para niños, y no me hagan dar el nombre de ese canal, pero todos sabemos cuál es, que ya se transformó en un canal pornográfico. Entonces los niños son abusados concienzudamente por toda la industria del cine, la industria pagana. Desde pequeños se les muestra algo terrible, que es separar el amor del sexo y de la vida, que es el triángulo que Dios puso. El matrimonio, que es un hombre que ama a una mujer, que tienen una vida sexual, y de esa vida de esa unión viene la vida. Entonces el abuso sexual rompe esa unidad. Le muestra al niño, por ejemplo, escenas de pornografía, escenas de parejas acostándose sin amor. Ese tipo de cosas es la tercera herida. Y la cuarta herida, que es la más peligrosa, es la herida espiritual. Cuando los papás fueron donde curanderos, brujos, chamanes, la muerte, todas esas cosas durante el embarazo y los 3 primeros años, el niño queda herido espiritualmente. Cuando los papás no estaban casados, hay una herida espiritual. Entonces esas 3 heridas psicológicas y una herida espiritual son por las que tenemos que orar. Entonces la primera tarea es ir a la raíz del comportamiento del muchacho. El otro día una mamá me decía: mire, mi hijo está consumiendo marihuana, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo le dije: mire, ¿cuál es la herida que él tiene? Y me dice: no, es que yo lo intenté abortar, el papá no lo quería, el papá se fue, cuando vio que yo quería seguir con el embarazo, me agredió, me golpeó y se fue. Y ese niño tiene una angustia en su corazón, y a los 14 o 15 años la está intentando aliviar con el consumo de droga. Entonces tenemos que ir a la raíz en oración, tenemos que hacer una oración. Padre Celestial, te pido perdón porque fallé como papá. Y me uno a la iglesia con la Virgen María, los santos, los ángeles, la iglesia del cielo, del purgatorio y de la tierra. Me uno a las Eucaristías para pedirte, Señor, que sanes esta herida, que mi hijo fue intentado abortar, que no estábamos casados. Y haces una lista de esas heridas. Y es increíble cómo esa oración diaria por las 4 heridas de los niños los va haciendo más calmados, más tranquilos. Entonces tenemos ya 2 estrategias. La primera estrategia, la oración al ángel de la guarda. La segunda estrategia, orar por las heridas de la raíz de los hijos. Entonces lo primero que yo haría sería pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname porque fallé como papá. No hay que tener vergüenza para decir eso. Pues doctor, nos ha dado una riqueza enorme con estas experiencias tan vastas, personales y también como profesional. Usted es doctor en psicología, pero también es un hombre de mucha fe y valora también la religión y la oración. Y en estos días de acción de gracia, en estos 30 segundos que nos quedan, ¿cómo nos ayuda la fe en el hogar a conseguir que tanto los padres como los hijos se relacionen unos con otros, con una autoridad positiva
y en obediencia jerárquica, incluyendo a Dios en el corazón, en el hogar? Yo sé que solo hay 30 segundos para esta respuesta, pero por favor. 30 segundos. Señor, aquí estoy humildemente a tus pies. Controla tú a mi hijo porque a mí me queda muy difícil. Con humildad le pido a Dios, Señor, yo no puedo. La Virgen María dijo, Él me levanta en victoria. Nosotros tenemos que seguir ese camino. Señor, ayúdame, yo no puedo. Toma tú la autoridad sobre mi hijo y guíame. Yo soy tu siervo. Cuando yo me humillo delante del Señor como papá, el Señor me levanta en victoria. Esa es mi recomendación, porque los psicólogos del mundo te pueden decir técnicas, pero aquí vamos a la raíz. Es, Señor, levántame en victoria, me humillo ante ti. Yo no puedo con este hijo de 14, de 8, de 10. Eso me parece que es central en la autoridad cristiana. Pues estoy muy agradecida, doctor Octavio. Yo quisiera que muchos aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, porque este programa se ve en 22 países, empiecen a contactarlo, invitarlo a sus comunidades y también a pedir sus libros o de alguna manera ponerse en contacto con su oficina, con su ministerio. Vamos también a decir cómo en pantalla para que aprovechen toda esta sabiduría. Hemos saboreado un poco apenas, pero es mucha la sabiduría que usted tiene para compartir con todas nuestras comunidades hispanoparlantes. Que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros en este programa. Querida Marta y televidentes, gracias. Dios los bendiga. Mi corazón está con ustedes. Pues yo regreso con ustedes después de estos mensajes importantes. La paternidad responsable es ejercer la capacidad de guiar y dirigir a los hijos de la manera más correcta, empoderándolos con hábitos y comportamientos saludables que necesitarán por el resto de sus vidas. Los hijos tienen que admirar a sus padres adultos para que ellos tengan credibilidad ante sus ojos. La clave está en ejercer una autoridad amorosa y constante, ayudándoles y acompañándoles, siendo presencia activa y positiva en el hogar. En estos días de acción de gracia, cuando nos sentemos en esas mesas engalanadas de suculentos alimentos, recordemos lo que la palabra de Dios nos invita a celebrar y a observar. La palabra de Dios en Proverbios 6, versículos 20 al 23 nos dice: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Hay que alimentar el hambre de éxito de los niños, su necesidad de atención y valorización y dárselas. Eso fomentará sentimientos positivos y saludables de confianza y de querer seguir complaciendo a los padres. La Biblia no aprueba el castigo físico cruel ni el maltrato a los hijos, más bien enseña que la disciplina acompaña a los niños hasta su vejez y que dejarlos a rienda suelta dará dolores a los padres, como dice Proverbios 19, versículo 18, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte, palabra de Dios. Y Efesios 6, versículo 1 al 4 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida aquí en la tierra. Y ustedes, padres,
no hagan enojar a sus hijos, dice la palabra de Dios, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar todos juntos en esta semana de acción de gracia y vamos a pedirle a Dios que bendiga estas mesas y sobre todo estos hogares y sobre todo a cada miembro de cada familia. Padre amado, te alabamos y te bendecimos si tú eres el proveedor de la tierra, del fruto de la tierra y también del trabajo del hombre. Gracias por el trigo, por el pan, por los alimentos que engalanan nuestras mesas, pero más que nada, gracias por los tesoros de los hijos y las familias que tanto amamos. Gracias por la salud de ellos, gracias por los éxitos de cada cual, gracias porque podemos ser los maestros de la fe en el corazón de nuestras familias y gracias porque tú nos bendices, nos proteges y nos guías todos los días de nuestra vida. Te encomendamos a cada hogar y cada familia reunida en cada mesa, vestida de amor y de alegría en estos días. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, María, por también acompañarnos a esta mesa, donde tú también te fijarás si falta el vino o falta la alegría o falta el amor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y feliz día de acción de gracias.